¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. El Valle de México se ha vuelto un lugar de violencia y muerte para las mujeres. Municipios como Ecatepec, Chimalhuacán, Los Reyes, Ciudad Nezahualcóyotl han albergado homicidios con alto grado de violencia por razones de género en números increíbles. Cerca de 1000 feminicidios entre 2005 y 2010 ocurrieron en esta zona. El Estado de México tiene una tasa del 48% por encima del promedio de feminicidios en el resto del país. Se ha convertido en el estado con mayor problemática, por encima de Chihuahua, donde Ciudad Juárez hizo primero historia en este trágico episodio. ¿Cuáles son las causas de esta curva que crece en materia de feminicidios? ¿Dónde está la autoridad y su conciencia al respecto? ¿Dónde está la sociedad y su cultura misógina actuando? ¿Dónde están las políticas públicas, las alertas de género? ¿Dónde está México enfrentando esta circunstancia que, por no haberlo hecho en su momento en Ciudad Juárez, generó uno de los fenómenos más lastimosos en la historia de nuestro país? Este es el tema de hoy, el feminicidio en el Valle de México. Comenzamos. Eran 3 hombres, entonces yo iba sola. Fue intento de abuso y me acercaron y pues primero me andaban molestando y después sí uno se acercó y sí querían subirme. Después solamente pasó un señor y pues como pude me zafé porque no me iban a soltar. Estábamos platicando y todo y llegaron 2 chavos, pues a mí me pusieron la pistola. No nos dejaban ir. Es mi cuñada, mataron a su prima, ¿no? La encontraron toda así, le cortaron sus senos y le metieron una botella en su parte, ¿no? Y la fueron a aventar allá y nada más la enredaron con una sábana. Y pues ahora sí que yo vi cómo su familia sufría, ¿no? Por su hija. O sea, investigación yo no creo que haya, porque si hubiera, ya no seguiría pasando eso, ¿no? Sino en cambio sigue y sigue y sigue, ¿no? Dicen que no, que tú eres la que los provoca, que provoca a los hombres, y yo creo que eso no debe de ser, porque si tú te vistes de una forma es porque a ti te gusta y no tratas de llamar la atención de los hombres. Duele saber que en la colonia donde tú vives te puede pasar algo, tienes ese miedo de no saber qué hacer, de no saber si cuando sales a la casa, de tu casa, te puede pasar algo. Para abrir nuestras conversaciones sobre el feminicidio en el Valle de México, en primera instancia hemos invitado a David Mancera. Él es activista y presidente de Organización de Lucha del Estado de México, con más de 17 años de trabajo en el municipio de Ecatepec, concretamente, protegiendo mujeres, víctimas y familiares de víctimas. David, le doy la bienvenida a Espiral. Muchas gracias, Ricardo. Agradezco enormemente la distinción de poder estar en este programa. Y sí, efectivamente, nos dedicamos en Ecatepec esencialmente a la protección de los derechos humanos, pero de manera muy primordial auxiliar a los familiares de las víctimas del delito y este azote que tenemos ahora tan tremendo, que es el feminicidio. A ver, entiendo que la oficina suya es una oficina donde, con más regularidad de lo que es soportable, se acercan familiares de chicas, de mujeres desaparecidas, tocan la puerta, han encontrado en su escucha y en su tarea la protección que no encuentran en otros lados. Y será importante que nos cuente cómo es esa vida cotidiana del activista, pero antes necesito que me ayude, digamos, para quienes no estamos vinculados suficientemente con el tema, explicarnos cómo ocurrió que el Valle de México se convirtió en una zona tan violenta para la mujer. Porque teníamos claro que Ciudad Juárez, en Chihuahua,
era el foco de mayor alarma en el país en materia de feminicidios, pero vemos cómo en la última década, un poco más, la cifra empieza a modificarse al punto donde hoy el Estado de México es la entidad con mayor problema de feminicidios. Si usted pudiera explicar despacio cómo ocurrió este fenómeno, serviría enormemente. Yo creo que ha sido la falta de cuidado, la desatención de políticas públicas y además de un reconocimiento de los gobiernos municipales, estatales, federales, a poner atención en que el municipio de Ecatepec, junto con el de Ciudad Nezahualcóyotl y los municipios aledaños, conformamos la mayor parte de la República Mexicana. Por población. Una zona densamente poblada. Claro, el riesgo es mayor solo por ese dato. Por ese lado y porque además somos dormitorios, somos lugares en donde la gente llega a dormir, trabaja en otros lugares, en el Distrito Federal o en otras zonas, y somos municipios dormitorios en donde las mujeres llegan tarde, las mujeres tienen que abordar transporte público y quedan a la merced del AMPA. Empieza a haber una tendencia a la alza cuando la gente se da cuenta, porque siempre el Estado de México ha ocurrido que el mayor número de incidencias, de problemas, de feminicidios, de homicidios, de robos, de asaltos, han estado ocurriendo en el Estado de México. Sin embargo, hay un momento en que la curva se destapa. Yo quisiera que me ayudara con su memoria. ¿En qué momento usted cobra conciencia de que las defunciones de mujeres vinculadas presuntamente a homicidios, los llamados feminicidios, empiezan a ser ya un problema en Ecatepec? Si fue hace 16 años, fue hace más o menos cuándo que usted empezó a percibir ese fenómeno. Cuando nosotros nos enteramos de que existe una gran cantidad de muertes en Ciudad Juárez, muchas de ellas a mujeres trabajadoras, con un grado de violencia extrema, con mutilaciones, y que, bueno, llama la atención de todo el mundo, porque no solamente del país, sino de todo el mundo. En Ecatepec empezamos a ver que la incidencia también es alta. Se toman conciencia hasta voltear a ver Juárez. Así es. Tomamos conciencia, vemos que en otro estado de la República, en Ciudad Juárez, hay problemas. Es más, en todo Chihuahua, incluyendo Ciudad Juárez, hay menos muertes que las que hay en el Estado de México. O sea, hay 3 veces más muertes en el Estado de México que en Ciudad Juárez, incluyendo Chihuahua. Pero a ver, uno de los elementos que llamó la atención en Juárez era la saña, la rabia, la violencia extrema con la que se mutilaban cuerpos, con la que se enterraban. Y en este sentido empiezan a crearse especulaciones sobre asesinos en serie, luego no se probó, vinculaciones con el AMPA, en efecto, juegos eróticos peligrosísimos, pornografía, trata de personas. En el Estado de México es distinto. Entiendo que tiene más que ver con crímenes producidos en la intimidad, con familiares. Sí estoy en lo correcto, son orígenes distintos. No, yo diría que no son orígenes distintos. La desaparición de mujeres que culmina en feminicidio es un hecho no aislado relacionado con el alto índice de crímenes. Es decir, hoy las mujeres y hombres del Estado de México empiezan a desaparecer, no solamente para ser muertos, para robarlos, o para ser violentados, o para ser mutilados, sino también para ser secuestrados, para trabajar de manera involuntaria con el narcotráfico o con alguien más. La hazaña con la que se realizan en el Estado de México las muertes con las mujeres es terrible. Las mutilaciones son terribles. A ver, esto es importante. Entonces, ¿se observan mutilaciones y actos de violencia extrema similares a los que se observaran en Juárez en los años 90? O peores, déjame decirte. Yo te podría poner el primer caso. En la central de abastos de Ecatepec aparece una mujer
en un contenedor de basura, mutilada, desmembrada. Se hace la denuncia respectiva. Aparece la madre de esta mujer. Uno de sus hijos dice haber visto una parte del crimen. Dice haber visto cómo el novio, la pareja de su mamá, la asfixia con una almohada. Y hasta el momento la policía ministerial, la fiscalía de feminicidios no ha actuado. ¿Esto hace cuánto fue? Esto fue hace un par de años. O sea, el hermano de la chica asesinada dice... No, el hijo de la chica asesinada. El hijo de la chica. Un menor, un pequeño. Pero la policía no se ha dignado a investigar. No tomó con seriedad el testimonio del niño. Tenemos el testimonio, estamos ayudando a la familia, las estamos asesorando, le estamos dando la atención psicológica necesaria, pero la misma policía ministerial, y eso que quede clarísimo, que la policía investigadora en el Estado de México intimida de alguna forma a los familiares para que no saquen esto ni a las redes sociales ni a los medios de comunicación, diciéndoles que si no se va a detener la investigación o que se va a echar abajo alguna línea de investigación. Pues porque les conviene. Pero a ver, ¿ese es un caso aislado o podría contarme otro donde este fenómeno... Te podría yo contar otro. Te podría yo contar el caso de Jessica Lucero. Jessica Lucero es una niña de 14 años, vive en una zona muy pobre del Estado de México, de Ecatepec, en la zona conocida como el Óstor. Ella llega de su casa a su casa, Sergio García San Juan la ve, la amenaza con un cuchillo, amigo de ella, la viola. Ella le cuenta a sus padres lo que pasó, van a la Procuraduría de Justicia y denuncian al violador. Mi hija acaba de ser violada y exijo justicia. Pues sí, te vamos a ayudar, nada más que para que los investigadores tengan para la gasolina, pues necesitamos 2,000 pesos. Aberrante. La familia es muy pobre, muy pobre. Viven en una casa de cartón, en una casa con piso de tierra. La barda que tienen está conformada por plantas. Ese es su tipo de barda. Ellos empiezan a juntar el dinero hasta que de repente llegan conmigo, me entero de la circunstancia, van a verme a la oficina y de inmediato me pongo en contacto con el fiscal de Ecatepec y le digo, esto no puede suceder y queremos hacer una denuncia, primero contra la persona que le pidió dinero y segundo, del lugar en donde está la Procuraduría, donde hicieron la denuncia, al lugar en donde está el violador, no son más que 10 minutos. 10 minutos de camino. Aún así, dijeron, ya no podemos hacer nada, no existe la flagrancia. A pesar de que la médico legista confirmó que efectivamente Jessica Lucero daba positivo de violación. Sergio García San Juan, el Kiko, aprovecha este tiempo, este lapso bruto, que no podría llamar lapsus brutus, sino este lapso bruto de la policía judicial, de la policía del Estado, para bajar junto con su familia y amenazar a Jessica y decirle, si no retiras la denuncia te vas a morir. Vamos, denunciamos nuevamente el hecho de que ya fue amenazada y me dicen, en el Estado de México las amenazas no son un delito. Ok, pero tiene que primero irse al DIF para que el DIF le haga un estudio psicológico y veamos si da positivo para violación, en fin. Quiero decirte que pasaron tras 30 días. Jessica únicamente tomó una sola sesión, cuando al otro día fue encontrada muerta en un lote baldío en la colonia El Parque, en donde la lastimaron, la masacraron de tal forma, le aventaron una piedra enorme. Cuando yo llegué al lugar, los perros estaban lamiendo la sangre de la piedra, no estaba resguardado el lugar.
los aretes de Jessica estaban tirados en el piso y había 2 cruces más, por lo menos, en el mismo lugar, de jovencitas que habían muerto en condiciones similares. A ella la matan con una piedra, le dejan caer la piedra en la cabeza, y déjame decirte que formó un hueco en la tierra la cabeza de Jessica. ¿Qué hizo la autoridad después de eso? La autoridad, bueno, pues se puso a investigar, según ellos, pero nada más. Vamos a investigar, pero no fueron a resguardar la zona. Vamos a investigar, pero no fueron ni capaces de levantar los aretes de Jessica que estaban ahí tirados. Nosotros empezamos a hacer una pequeña investigación en la zona, en el lugar. Hablamos con el fiscal, ya no me recibe las llamadas. Hablamos con intentamos hablar con el procurador de justicia del estado, no me recibe las llamadas. Y entonces lanzo una convocatoria a los medios de comunicación, en las redes sociales, de que me ayuden, por favor, porque esto requiere atención inmediata. Aún así, cuando se juntaron cerca de 600 gentes, fuimos a la fiscalía y el fiscal no me recibe. ¿Con qué argumento? ¿Con qué argumento? De que estaba ocupado y que además era muchísima gente la que estaba allí que no se iba a exponer. El licenciado Iván Jacobo Rousseau, en ese tiempo fiscal de Ecatepec, lo que tuve que hacer fue ir y comprar unas cadenas a la clapalería, unos candados, amarrármelos en el cuello, amarrármelos en las piernas y amarrarme a la fiscalía, bajo la amenaza de aquí no me quito hasta que no me reciban. Se corrió por todas las redes sociales, intervinieron algunos actores políticos como el hoy diputado Octavio Martínez Vargas, ayudaron, cerraron una calle, hicimos el gran escándalo. Pero en esto ocurrió algo. Se empezaron a acercar personas a decir, a mi hija la mataron, a mi hija la desaparecieron, a mi hija no está, a mi hija la mataron hace un año y nadie me hace caso. Y entonces la gente empieza a remolinarse. O sea, tuvimos que cerrar lo que conocemos como la Avenida Insurgentes, en Ecatepec. Y entonces el fiscal dice, recibo a 3. No me puedes recibir a 3 cuando ya se empezaron a juntar por lo menos 9 familiares de víctimas muertas y que tú no has hecho caso. Y para empezar exigimos que desde ya la persona que exigió dinero y que dijo que era Ministerio Público en Ecatepec sea sancionada y la metan a la cárcel por usurpación de funciones, por pedir dinero. ¿Hubo reacción de la autoridad después de esto? Recibí una llamada del gobierno del estado en el que me solicitaban desbloquear yo las calles, paralizamos Ecatepec, y que iba yo a ser recibido. Esta llamada, hoy sé, que fue del director de gobierno del Estado de México. ¿Y fue recibido? Y fui recibido junto con el diputado y junto con los familiares de las víctimas. Bastaron 2 días, Ricardo, para que la policía agarrara a estos sujetos. Al presunto culpable. No al Kiko. Resulta que el Ministerio Público. Resulta que fueron otros. Fue un sujeto conocido como el Salitres y otro como el Maseca, amigos de Jessica. Salen con ella, están con ella, la arropan, dicen ser sus amigos, se la llevan a un lote baldío, la atacan, la violan, con saña, la violan en repetidas ocasiones, tanto vía anal como vía vaginal, y lo que pudieron hacer con lo que se les pegó la gana. Y la dejan inconsciente por los golpes, las patadas, las mordidas que le dieron. Y aún así la autoridad, en lugar de calificar feminicidio,
¿No lo calificó como tal? No, o sea, si eran sus amigos, si las conocía, si gozaba de su confianza, y ellos traicionan, la lastiman, la agreden, y todavía se extralimitan torturándola, esto es un feminicidio aquí y en China. Voy a irme a corte para regresar a mirar el contexto general de lo que está ocurriendo en el Estado de México. David, quédese con nosotros Claro que y sí. volvemos con los demás invitados para analizar esta tragedia que está ocurriendo en el Valle de México. Mis papás querían, pero me da miedo por mi mamá. Mi mamá es bueno, tiene un bebé, tengo un hermanito, y me da miedo cuando sale ella y como te van vigilando, entonces corren peligro. Entonces dije, no, pues para qué. Más problema, mucho más caos ir a denunciar que lo que me pasó. Mi nombre es Manuel Amador, soy profesor en la Preparatoria General Francisco Villa número 128, soy sociólogo y maestro en Derechos Humanos. Estamos en la colonia Bordos, en lo que es la zona de La Cañada en Ecatepec. El año pasado desaparecieron 2 chicas en esta zona. También tenemos otro caso de otra chica que fue encontrada, asesinada, pero se quedó ahí. Hay un vaciamiento total de Estado y lo podemos observar cuando transitamos por las calles. Hay inseguridad, hay ausencia de policías, prácticamente las personas se duermen muy temprano, solicitan a sus hijos no salir ya, porque ya es muy tarde, 6, 7, 8 de la noche, ya no pueden salir. Necesitamos políticas públicas que puedan contribuir a erradicar esta violencia estructural que tiene un gran rasgo de una marginación, pobreza, malos sueldos, ¿no? Que conlleva a una situación de violencia familiar cotidiana y una práctica cotidiana de violencia hacia los hijos, hacia los niños y hacia la mujer. He visto de cerca cómo viven la inseguridad mis alumnas, he visto de cerca cómo ellas relatan estas historias de violencia familiar, cómo relatan esas historias de violación sexual. Hemos denunciado nosotros como escuela. Hay una manifestación que aparece en todos los medios de comunicación, siguen apareciendo más datos sobre feminicidio, el aumento de datos de feminicidio, pero aquí no hay policía, no hay seguridad, sigue estando esta situación que podemos ver alrededor. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de este dolorosísimo tema del feminicidio en el Valle de México. Hemos invitado a la conversación a otros activistas, especialistas, además de David, están metidos en la defensa de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Les doy la bienvenida, me da gusto que estén aquí con nosotros, y como esta edición en Espiral, les voy a pedir que ustedes se presenten. Yuriria, comenzamos con usted. Yuriria Rodríguez, soy asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, una red de 50 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana. Soy abogada, soy feminista y pues me gusta, más bien creo en un mundo mejor para las mujeres fuera de violencia, y espero que esos contextos se vayan erradicando en un futuro en donde no veamos a mujeres asesinadas y totalmente en un estado de impunidad por parte de los ¿Este observatorio surge después de las muertes de Juárez? Surge a partir de estas circunstancias, es un observatorio de vigilancia que surge a partir de la creación de la primera Fiscalía Federal para atender los casos de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez. Y bueno, cuando concluyen los trabajos de estas fiscalías, lo que se decide es que realmente la problemática del feminicidio no solamente circunscribe a Ciudad Juárez y Chihuahua, sino es una problemática nacional en donde hay estados con mayores preocupaciones, con diversos contextos, y en donde este grupo de organizaciones deciden conjuntarse. Son organizaciones de la sociedad civil, no hay ningún organismo público como parte del observatorio. No, puras organizaciones de la sociedad civil, grupos de defensoras de derechos humanos y grupos de mujeres. Muy bien. Muchas gracias, Yuriria, por estar aquí con nosotros. Vamos a sacarle jugo a la experiencia
de este observatorio a la luz de esta tragedia que se observa en el Estado de México. Nelson, bienvenido, me da mucho gusto tenerlo. Hola, gracias por la invitación. Mi nombre es Nelson Arteaga Botello, yo trabajo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, y durante mucho tiempo me he dedicado a analizar el problema de la violencia en diferentes ámbitos de la sociedad, en particular de México, y mi acercamiento a los feminicidios fue en una primera instancia en el 2005, cuando la Secretaría de Desarrollo Social en aquel tiempo sacó unos indicadores que mostraban que el Estado de México tenía una cierta tendencia de porcentajes un poco mayor que Ciudad Juárez. Y ya me involucré más directamente cuando en 2008, a través de un convenio que se firmó entre la Procuraduría del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de México, un grupo de investigadores conformado por 11 personas, tuvimos acceso a todas las actas del Ministerio Público de la Procuraduría para revisar caso por caso el asunto de los feminicidios. La idea era el de tratar de mostrar, el de tratar de descubrir o de tratar de examinar cuáles son las condiciones sociales en las que se han presentado los feminicidios, pero sobre todo y más importante para nosotros, cómo se está construyendo el cuerpo femenino y cómo está construyendo la subjetividad femenina que está produciendo en última instancia esta violencia con un sentido muy particular que no se ve en otros casos. Y de esta forma sacamos una investigación de participaron antropólogos físicos, sociólogos, psicólogos sociales. Incluso en esa investigación hay un importante trabajo de una investigadora, Leonora Delgadillo, que entrevista a 10 feminicidas, ya digamos juzgados por eso, y es una investigación para nosotros muy relevante porque nos permite meternos precisamente en la parte social de cómo se está construyendo el problema del feminicidio en México. Porque además sí es importante tener los componentes. Yo creo que Ciudad Juárez, una cosa que lastimó mucho fue que la autoridad corrió a dar una explicación que además a la postre se reveló falsa o, digamos, con mucho nivel de insuficiencia en los argumentos. Y eso retrasó entender todo el conjunto de componentes, ¿no?, que estaban en Juárez, y tengo la impresión de que eso sigue pasando en otras entidades. Vamos a sacarle jugo justamente a esa investigación, y Nelson, le agradezco mucho que esté aquí. Fernanda, bienvenida. ¿Qué tal? Pues yo soy Fernanda López Portillo, trabajo en World Vision y soy la directora en incidencia en políticas públicas y en campañas. Básicamente lo que hacemos en World Vision es el tema del bienestar para la niñez en zonas, en comunidades donde hay bajos recursos, es decir, donde es una circunstancia de vulnerabilidad, y manejamos pues talleres de salud, de educación, de derechos humanos. Y pues, ¿cómo entro yo a estos temas? Pues básicamente por la necesidad de construcción de ciudadanía en este país, ¿no? ¿Y a qué me refiero por ciudadanía? Es decir, que muchas veces la mayoría de nosotros no sabemos que tenemos derechos y obligaciones con y ante el Estado, y eso pues genera un sinfín de posibilidades, no solo de exigencias de nosotros como personas a nivel de adultos, sino también de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la razón por la que... Ustedes escucharon la entrevista de David hace un momento. Hubo que hacer un acto teatral, tal como encadenarse a la Fiscalía, para que le hicieran caso por el tema de Jessica. Y en el momento en que se está haciendo esta suerte de movilización social, que es una forma de volverse responsable, empiezan a llegar más casos, 9 casos de golpe en esas horas. Y una autoridad omisa, una autoridad que se niega al punto, y ahí nos quedamos, donde el caso de la muerte de Jessica no se clasifica como feminicidio. Nos explicaba David que se clasificó con otro tipo de delito. ¿Cómo lo clasificaron? Sí, mira, fíjate, cuando el procurador del Estado de México hace el anuncio oficial de que fueron detenidos los asesinos de Jessica, porque fue un asunto que detonó en todas las redes sociales. Por todo el mundo se escuchó el caso de Jessica, porque ayudaron la gente. ¿Cómo lo clasificaron? El procurador dice, los culpables del feminicidio están detenidos. Cuando en la realidad, a la hora de hacer el proceso, las carpetas de investigación, de manera extraña la Procuraduría lo clasifica como violación equiparada. ¿Qué quiere decir? O sea, la violaron entre varios y el resultado fue la muerte. ¿Y eso no es feminicidio?
Eso debiera de ser feminicidio. Pero no lo clasifican como feminicidio. No lo clasifican como tal. Puede haber una cifra negra por no hacer una buena clasificación. Yo quiero preguntarles, ayúdenme a quienes no somos expertos en esto, quienes no tenemos conocimiento jurídico suficiente, a darme una definición comprensible de feminicidio. ¿Cuándo estamos ante feminicidio y cuándo ante violación equiparada a muerte, etcétera? Bueno, primero aclarar que lo que dice David es un claro feminicidio. Tiene que ver con la construcción del delito penal de feminicidio. Primero hay que entender que el feminicidio es una construcción social que se da, es una definición de una construcción social, que es el asesinato de mujeres por razones de género. De hecho, así lo determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras contra México. Se mata a una persona solo por el hecho de ser mujer. Exactamente. Sin embargo, de acuerdo a todos los estereotipos que permean dentro de la sociedad mexicana, muchas veces es muy difícil saber por qué nos matan por ser mujeres, por qué existe la misoginia, por qué existe la discriminación, y por eso a partir de estas circunstancias y de los indicadores que se han determinado por parte del observatorio, encontramos que existen ciertos elementos en donde es claro el feminicidio, y se hace una propuesta de tipificación que, bueno, en el Estado de México no fue adoptada, es la tipificación del feminicidio, del delito de feminicidio. La tipificación quiere decir la definición del que delito. Usa el juez para decir aquí hay un delito. Exactamente. Tal, o el Ministerio Público. El delito de feminicidio, como fue construido en el Estado de México, es una construcción inadecuada con elementos subjetivos que dejan a la interpretación de la persona que tiene que catalogarlo y que al final con sus construcciones de discriminación no lo va a catalogar y termina en una violación. Pero déjame decirte algo. La definición es mala y por lo tanto, como una coladera, se escapan muchos casos. Exactamente. Y tú dices, esto puede haber sido hecho a propósito, y les pregunto, Fernanda, Nelson. No creo, yo creo que es un asunto muy complejo. Nosotros cuando empezamos a hacer el estudio, lo que nos encontrábamos era con el propio lenguaje de los abogados. Los abogados en un principio en el Estado de México y en otras entidades del país no pueden tipificar el asunto de feminicidio porque lo consideran un asunto muy subjetivo, ¿sí? En ciencias sociales sí existe el concepto de feminicidio, porque efectivamente es privar de la vida a una mujer por su condición de género o por el hecho de ser mujer en el sentido de su construcción como mujer. El caso de Jessica, hay una violación, incluso tumultuaria, y luego un asesinato. A ver, ¿cómo negar que ahí hay un asunto de género en medio? Ahí hay un asunto de feminicidio. El asunto es que es muy complicado el asunto. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo, o lo que hicimos en aquella ocasión, fue sacar, por ejemplo, nos presentaron más de 1,000 casos de feminicidio en ese momento. Y lo que nosotros hicimos fue tratar de sacar todas aquellas asesinatos, ¿no? O muertes de mujeres que no podían estar catalogados dentro de eso. Por ejemplo, cuando hay un enfrentamiento entre grupos delictivos, ¿no? Y la mujer muere asesinada en ese enfrentamiento. Eso lo fuimos sacando hasta definir esto precisamente que señala Yuri en el término hay una tipificación más perfecta, más eficiente en unos estados que en otros. Fernanda, pregunto. Yo te podría decir... Sí tenemos una definición distinta, que incluso nos está llevando a la idea del Código Penal. Déjame dar la palabra, por favor. Que no yo creo que también es importante mencionar algo en el contexto jurídico y cultural de México. Es decir, el feminicidio implica dos componentes, y uno es el que perpetúa el delito, es la persona directa, y otra es... El que perpetra el delito. Exactamente, y la posición del Estado también, ante ciertas garantías que no se están cumpliendo. Entonces, en este sentido, la tipificación, ¿por qué es importante? Porque la mayoría de los delitos que se hacen contra las mujeres suelen tipificarse como suicidios, como accidentes. Entonces, por eso el término feminicidio es importante, porque en estas cifras negras que tú mencionas es muy difícil distinguirlo exactamente. ¿Y por qué es el problema? Si no lo diferencias y no lo nombras, es muy difícil conocer los perfiles, los contextos, es decir, cuáles son las razones, las características, la problemática, ¿para qué? Para hacer unas políticas públicas y un sistema que pueda resolver ese problema. David, se me fue el bloque, concluye usted antes de cerrar. Sí, mira, a mí me parece que queda muy claro que es un feminicidio. Es un crimen de odio contra las mujeres. Es quien tiene ventaja porque conoce a la mujer, tiene una relación con ella, construye una confianza con ella
de la cual abusa. O sea, lo conoce o los conoce, tiene confianza, es su pareja, o finalmente cometen actos horrendos de tortura o finalmente de maltrato excesivo con el resultante de la muerte. Es un crimen de odio. El feminicidio puede ser tipificado así: crimen de odio hacia una mujer. Ahora está claro que está planteando, si no hay cifras, si la definición no está bien hecha, el nivel de conciencia social sobre el problema no se obtiene, y si uno no tiene conciencia del problema social, no hay manera de enfrentarlo. Vamos al siguiente bloque para que vayan a entender qué variables, qué argumentos tenemos que observar para enfrentarlo. Quédense con nosotros, volvemos. Mataron a una de mis vecinas porque le habían violado y todo eso. Y fue muy feo, porque al momento que te dicen eso, sientes que a ti también te van a hacer lo mismo. Ya en cada calle que voy o algo así, vas con nervios porque piensas que te va a pasar algo similar. Según los agarraron, pero como le digo, los agarran y los vuelven a soltar. Aquí era un terreno donde tiraban mujeres, mataban mujeres, violaban mujeres. Mujeres, encontraban mujeres mutiladas, violadas, y hace aproximadamente 15 días encontraron a otra chica que fue quemada, que había sido antes violada, asesinada y después quemada. Hay una idea muy marcada de que son las propias mujeres, y las propias mujeres asumen que ellas son las responsables. La autoridad da carpetazo por el machismo. Tenemos casos de chicas, alumnas violadas, y que les dicen las autoridades: tráeme pruebas, ¿no? ¿Qué más pruebas quieren ellos? Eso es otro factor determinante. No hay justicia hacia las mujeres en estas zonas porque se trata de mujeres pobres, muchas de ellas de origen indígena. Estas personas que son pobres, ¿no?, que viven en estos contextos populares, ¿no?, ellos no conocen de esta tramitología. Hay que entrar, saben que tener acceso a la justicia tiene que ver con meter dinero de por medio. Tenemos un caso de una chica que fue violada. Ella denuncia, los papás van a la autoridad, le dicen: tenemos a quien violó a nuestra hija, vayan por ella. Ellos dijeron: si nos dan 2,000 pesos de por medio porque hay que agilizar el trámite. Los señores dijeron pues que no podían dar. La chica, días después, aparece asesinada por la misma persona que la había violado. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién estuvo responsable? ¿Por qué la autoridad actuó así? Los papás actuaron, buscaron el acceso a la justicia. ¿Por qué la autoridad no? Si no se puede definir bien un fenómeno, es muy fácil que la autoridad se lave las manos. En ese sentido, la definición de feminicidio como tipo penal es indispensable. Yo voy a preguntarles, a nivel federal hay una definición. Yo diría, ¿cuál es esa definición? Bueno, a nivel federal y en otros 22 estados de la República Mexicana ya se reconoce el feminicidio como la privación de la vida de una mujer por razones de género, y se definen qué son las razones de género entre 5 y 6 circunstancias. La primera es cuando existan indicios de violencia sexual, cuando existan antecedentes de violencia, que pueden ser desde el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, económico, sí, claro. Cuando existe una relación entre la víctima y el victimario, que eso es algo muy importante. Cuando la víctima haya sufrido lesiones infamantes, degradantes, mutilaciones antes o después de la privación de su vida, cuando la víctima haya sido privada de su libertad. Ahí ya no hay criterios objetivos, ¿no? Exacto. Ahí ya se puede hacer una suerte de lista y revisarla uno por uno, tenerlo claro. Ojalá y los otros estados que faltan... Con que concurra una sola es feminicidio. Muy bien. Hasta aquí el tema de definiciones, y ahora vamos a tratar de comprender el fenómeno, ¿no? ¿Por qué crece el número de muertes de mujeres con estas características? Hay una primera explicación. Ya estaba muy alto el número, pero no nos habíamos dado cuenta. La otra es no. En efecto, en el Valle de México, durante los años, primera década de este siglo, creció.
Me voy con la segunda, entiendo que más bien creció. Y si están de acuerdo, ayúdenme a entender cuáles fueron las razones para que esa curva creciera. Quien quiera comenzar. Bueno, yo creo que las causas que nosotros encontramos en estudios sobre feminicidios son varias. Hay unas de carácter estructural, que tienen que ver con las condiciones de vida de la población. ¿Pobreza? Pobreza, desigualdad sobre todo, baja condición de acceso a la educación. Pero por otro lado, esas son las condiciones, digamos, duras, pero por otro lado también está el cambio que hay en México en general sobre cómo la mujer construye su mundo de vida. Y a eso me refiero el trabajo, las decisiones sobre su sexualidad y las decisiones sobre su familia. Es un elemento fundamental. Pero es que son de distinta naturaleza. Tú dirías, ¿sí? De la parte estructural dices pobreza, desigualdad, acceso a transporte, acceso a la policías. Ciudad, el derecho a la ciudad. Todas estas cuestiones son elementos estructurales. Pero lo más importante para nosotros es que la violencia no solamente se puede explicar por una falta de luz o por una falta de acceso, también se explica por la propia forma en cómo las mujeres están construyendo su mundo de vida y en donde los hombres no pueden descifrar ese cambio. Habría que decirlo muy rápido. La mujer salió a apropiarse del espacio público. De su cuerpo. De su cuerpo, y el hombre no pudo entender ese proceso de cambio. La mayoría de las actas del Ministerio Público que revisamos, lo que encontramos es que, por ejemplo, se usa en términos negativos. Por ejemplo, cuando se le pregunta a la gente del contexto cómo se comportaba determinada víctima, dicen, era muy loca, tenía muchos novios, ¿sí? Lo que está diciendo ahí... Usaba minifalda, decía un procurador en Chihuahua, Chávez. Lo que se estaba diciendo, si lo leemos en términos inversos, es una mujer que ha decidido optar por una vida que ella es la que es, una vida particular, ¿sí? Respetable, autonomía, con capacidad de decisión sobre su futuro y sobre lo que puede hacer. A mí aquí me gustaría agregar algo que habla Nelson junto con este contexto, un contexto de una lucha contra el crimen organizado que se da los últimos 6 años, donde existe un incremento de la violencia contra las mujeres de manera exponencial. ONU Mujeres, en su último informe Feminicidios, Aproximaciones... La lucha contra el crimen organizado a nivel nacional hizo que creciera la violencia contra las mujeres. Es un factor bastante importante. Por ejemplo, ellos hablan de las defunciones femeninas con presunción de homicidio, en donde a nivel nacional existe un incremento del 68% de estas defunciones. Y en donde, si bien es cierto, están asesinando a nivel nacional a más hombres que mujeres, existe una diferencia en estas circunstancias. Las mujeres mueren sometidas, mueren subordinadas, las mujeres mueren con todas estas características que ya mencionamos, mientras que los asesinatos de hombres se están dando en otros contextos, se están dando en lucha cuerpo a cuerpo. Pero ahí, por ejemplo, yo quisiera hacer una observación particular. Yo creo que también en ese sentido hay que distinguir, es decir, en algunos estados se habla de que la violencia es doméstica y también hay una violencia comunitaria. Es decir, yo creo que hay una violencia del ámbito público y del ámbito privado y que también las tenemos que separar. En ese sentido, también es el tema de la pobreza y sí, o sea, es un hecho que el tema de la crisis económica y el problema del narcotráfico y todo lo que conlleva ha aumentado, pero también es un problema de que las agresiones van en aumento y el tipo de agresión, es decir, el manejo de la frustración y el acceso a otro tipo de, es decir, incluso a armas, drogas, también influye en cómo ha ido aumentando. Pero yo quisiera ser muy particular en este asunto. Si no entendemos el problema de los feminicidios como un problema de cambio, de transformación de los valores y de las formas en cómo nos relacionamos, un cambio en las estructuras de género, no vamos a poder entender todo el problema en su complejidad. Es decir, la pobreza tiene que ver, las estructuras sociales tienen que ver, la desigualdad, el incremento de la lucha contra el narcotráfico, pero el asunto está en un asunto mucho más fino. ¿Por qué lo digo? Porque si no hacemos énfasis en esa parte, estamos ocultando el verdadero problema del asunto de los feminicidios. Que es la incapacidad de entender un cambio cultural. Exactamente, que tiene que ver con las formas en que se hace, y entonces culpabilizamos, y no digo que no tengan culpa, las autoridades y otras instancias, pero lo más importante es que la sociedad deja y culpa y no está viendo la transformación interna que está viviendo el país. Está muy bien. Déjenme mover un poco nada más la discusión con 2 asuntos que no quisiera dejar fuera. Uno de ellos, entiendo muy bien estas variables, pero cuando David explica que se acude al Ministerio Público, el Ministerio Público pide 2,000 pesos a una familia muy pobre para que se proceda con la investigación, o el Ministerio Público dice, se lo buscaron, es que trabajan en las noches, trabajan todo el día, como decían en Juárez. A ver,
ahí la autoridad se vuelve un cómplice fundamental. Autoridad que no es capaz de reconocer el fenómeno y de actuar, se vuelve cómplice grave, porque entonces genera un halo de impunidad. Entonces yo sí creo que hay una responsabilidad de la autoridad. Hay una responsabilidad, es decir, hay que ver el fenómeno en dos momentos. Uno son este cambio social que se está presentando y otro es el asunto de la impunidad. Pero si se atiende solamente el de la impunidad, que es importante que se atienda, fundamental, pero no se atiende el otro. Pero el otro, ¿cómo haces una reforma cultural por decreto de la Cámara de Diputados? Pero sí se pueden hacer cosas muy concretas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando hicimos el estudio, nosotros determinamos, en función de georreferenciar dónde tiraban los cuerpos y dónde eran las víctimas, encontramos AGEPS, áreas geoestadísticas básicas, concretas. Las define el INEGI. Las que define el INEGI. Encontramos 9 áreas geoestadísticas básicas, concentradas en un municipio donde estaban. ¿Cuál era? El municipio de Chimalhuacán. Ah, más que Catepec. Donde se encontraba, no, pero donde se concentraba el mayor número de feminicidios dentro de ese municipio. Yo no hablo de cifras por una cuestión. Hablar de cifras es una cuestión que te lleva a otra cuestión, pero déjame terminar. Te está diciendo que hay un lugar en un municipio muy particular, muy concentrado, donde si haces una política de intervención, de transformación, de intervención cultural, de intervención social ahí, puedes modificar el comportamiento. Muy bien, entonces estamos más antropólogos, más sociólogos, en fin, que hagan ese trabajo. Me quedan 3 perspectiva de minutos. género. Con perspectiva de género, Por desde luego, supuesto. lo digo con arroba. Pero a ver, me quedan 3 minutos, tengo que ir a la siguiente tema. A ver, el asunto de la alerta de género. A ver, perdón que me vaya allá, yo sí necesito regresar a que el Estado tiene que garantizar que esto no pase. Supuesto. O sea, no puedo quitarle 1 milímetro de la responsabilidad del Estado. Y hablo del Estado de México y del Estado nacional, en fin. Desde esta lógica creamos la alerta de género y no funciona la alerta de género porque les da mucho miedo decir que hay feminicidios porque eso puede tumbar carreras políticas. Estamos en el peor de los mundos. ¿Qué hacemos para que la alerta de género funcione? Bueno, mira, para empezar, la alerta de género, como fue concebida en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, es algo urgente, ¿no? Estamos viendo que están asesinando mujeres, estamos viendo que están desapareciendo mujeres y niñas. En Nuevo León, la alerta motivaba la desaparición de mujeres y niños, de niñas, perdón. Y en estas circunstancias, lo que pasa es que el reglamento impone una serie de obstáculos en la admisibilidad de la propia alerta de género. ¿Cuáles son? Entonces, uno de ellos es el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que son los 32 institutos de las mujeres de los estados de la República Mexicana, más 8 instancias de la Administración Pública Federal, que a manera de votación dicen si se emite la investigación de una declaratoria. Si a su jefe no le conviene, van a votar que no. Exactamente. ¿Por qué? Porque las mayorías de las instancias que integran este sistema, bueno, pues están determinadas. O sea, no es la sociedad civil la que lanza la alerta. Justamente la declaratoria de alerta de género del Estado de México manifestaba todos estos elementos. Existe un contexto de discriminación social, patriarcal, donde las mujeres están siendo vulneradas. Existe un contexto de crimen organizado, porque no hay que obviar que en el Estado de México hay un contexto de crimen organizado, hay un tránsito de migrantes externos e internos, hay un contexto de impunidad, o sea, hay todo un culto. Ninguna alerta de género ha funcionado. Ninguna. Hay que cambiar la ley sobre eso. Claro, en el Estado de México se tramitó un amparo, se ganó el amparo a nivel juez de distrito, ahorita estamos con la resolución. Voy a conclusiones. David, comienza usted, tiene 30 segundos. Comentarte, la alerta de género sí sirve, sí funciona, hay que adecuarla a cada municipio de acuerdo a la población, impedir, se lo digo al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien apenas hace un par de días afirmó que el gobierno trabaja para prevenir la violencia de género y precisó que el gobierno va a realizar un esfuerzo apenas y toda su capacidad para erradicar la violencia contra las mujeres y lograr tengan seguridad en los espacios donde conviven y trabajan. Señor Chong, los 30 segundos. Por favor, simplemente que se autorice la violencia de género en todo el territorio nacional de manera que se echen a andar. Se autorice la alerta. Claro, claro. Y porque la violencia está autorizada. Sí, que se autorice la alerta de género
para erradicar la violencia en todo el territorio nacional. 30 segundos. La alerta sirve para sensibilizar y visibilizar el problema. El tema es que también tenemos que ver el sistema penal, cuántos casos se denuncian, cuántas investigaciones se llevan a cabo y de esas investigaciones cuántas llegan a su fin. Hay una serie de problemáticas que hay de paso a paso donde se pierden expedientes, donde las pruebas desaparecen, una serie de casos, y es un procedimiento también administrativo al que tenemos derecho. Es decir, las vidas de cada una de esas mujeres son importantes, pero eso también no solo visibiliza la necesidad administrativa del Estado. Desafortunadamente a veces toma como un problema político, pero es un problema administrativo, es un problema legal, es decir, es un problema de garantías de derecho. Nelson, 30 segundos. Yo voy a insistir en el punto. Este país, cada problema que enfrenta, genera una ley. Nunca nos hemos preocupado por generar una política social en la cual se enfoque a la parte cultural y a la parte de la transformación de los valores. Una de las grandes fallas históricas es precisamente tratar siempre de legalizar el asunto. No estoy diciendo que no sea importante, es importante acabar con la impunidad. Pero si seguimos pensando que con solo la ley se pueden solucionar los problemas, no vamos a llegar muy lejos en la solución del feminicidio. Sí, vas tú. Primero, necesitamos acciones integrales para erradicar la violencia contra las mujeres. No podemos hablar solamente de leyes sin necesidad de recursos, sin necesidad de generar verdadera política pública. ¿Por qué no está funcionando la Ley General de Acceso? Porque no hay recursos, porque no se está generando política pública, porque hay elementos de discriminación contra las mujeres. La sentencia de Campo Algodonero ya lo dice. Se han emitido recursos, se han gastado dinero, se han capacitado a gente y no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Porque sigue una construcción, porque no hay una vigilancia permanente de la sociedad civil, quien esté reclamando y en donde los propios estados estén reconociendo que existen problemáticas, ¿no? Donde no digan que todo es perfecto, donde a partir de que se reconoce la problemática se empiece a trabajar en ella. Pues yo les agradezco muchísimo su participación y desde luego, pues desde esta humilde tribuna, un llamado de atención a los políticos. Yo sé que se vende muy bien bajar el número de feminicidios, pero no olvidemos que comunicar no es gobernar. Lo que exige hoy un buen gobierno es tomar conciencia del fenómeno y a partir de esa conciencia y de su socialización poder enfrentar todas estas variables que han provocado la violencia extrema. Y desde luego, tomar conciencia es el primer paso, como dice Nelson, para la reforma cultural, que sería la solución final para enfrentar esta tragedia. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próximo miércoles, 11 de México, 10 de la noche.